los tribunales electorales y los institutos electorales tienen experiencias diversas, como diverso es nuestro país. De alguna manera, todo esto buscaría contribuir a su trabajo cotidiano. Se me ha pedido que hablara un poco sobre la potestad de los institutos, propiamente del tribunal, de los órganos jurisdiccionales en la integración de los procedimientos especiales sancionadores. Recordemos que en términos generales, los procedimientos sancionadores se integran a través de un binomio. Hay excepciones, hay estados que aún conservan esta dinámica donde es la misma autoridad la que integra y la que resuelve en primera instancia el procedimiento especial sancionador. Pero en términos generales se da un binomio, en su mayoría este binomio está integrado por la autoridad administrativa electoral y el tribunal u órgano jurisdiccional electoral de la entidad federativa que corresponda. Al primero le corresponderá, en un primer momento, recibir la queja e integrar la investigación, y al segundo le corresponderá resolver esta serie de quejas o denuncias que se presentan en el marco de los procedimientos especiales sancionadores. Tenemos que partir primero de este diseño. Reitero, es un diseño general, hay excepciones, como las que ya mencioné, pero también señalar pues lo que es un procedimiento especial sancionador, ¿no? El procedimiento especial sancionador es una especie de la rama administrativa electoral que busca depurar un proceso electoral a través de la identificación de faltas, de infracciones electorales, a los cuales generalmente le corresponderá una sanción en caso de la existencia de las infracciones. De esta manera, los procedimientos especiales sancionadores constituyen el ejercicio del poder coactivo del Estado, del poder sancionador del Estado, y pretende garantizar las condiciones que hacen posible la integridad de las elecciones. Es decir, hablar de elecciones íntegras es hablar de procesos honestos, abiertos, transparentes, a la vista de todos, con conocimiento de las reglas del juego democrático, de las reglas de la competencia electoral, de su acatamiento y a través de ello, pues, garantizar que quienes compiten lo hagan en condiciones de igualdad. En esa parte, pues, el procedimiento especial sancionador juega un papel muy importante porque permite prevenir, inhibir, disuadir, sancionar y reparar conductas o violaciones a principios constitucionales o derechos fundamentales dentro del marco del ejercicio de los derechos políticos para, pues, garantizar, por supuesto, equidad en la contienda, igualdad en la participación de los actores políticos, la neutralidad de las autoridades se encuentran ya sea como dirigentes, rectoras del proceso electoral, así como de aquellas que no deben estarlo, que serían autoridades que ocupan espacios de poder, espacios en el servicio público y que no deben tener participación e injerencia en el proceso para garantizar por ello la equidad en la contienda. Me parece que de esta manera, en el diseño normativo institucional de los procedimientos sancionadores, se parte de la premisa de que le son aplicables en términos generales los principios del derecho penal, los principios del ius puniendi, pero no parten del todo de este diseño punitivo. O sea, son tomados esos principios como en algunos casos como ejes rectores del procedimiento especial sancionador, pero no son derecho penal. Es procedimiento especial sancionador que se rige, que se basa de los principios del derecho penal, pero no es derecho penal, no es derecho civil. Tu trabajo es impulsar el procedimiento especial sancionador con base en el principio dispositivo propio del derecho civil, no es derecho civil. Tenemos que cambiarnos el chip, es procedimiento especial sancionador. Es que tiene que ser, la conducta tiene que ser exactamente aplicable al caso concreto. Si estuvieras en un juzgado penal, estoy de acuerdo, pero no estamos en la materia penal. Es procedimiento especial sancionador. Parte y se basa de los principios del ius puniendi, pero no es derecho penal. Los principios del ius puniendi se toman, no todos, se toman, pero al trasladarse al procedimiento especial sancionador deben flexibilizarse. Porque el derecho penal es la última ratio del Estado, es la última rama punitiva, coactiva, que el Estado tiene para sancionar una conducta lesiva al derecho. El derecho administrativo sancionador no es derecho penal.
no es la última razón del Estado para sancionar, inhibir y disuadir una conducta. Y por eso debe ser más flexible. No lo digo yo, lo dice la jurisprudencia. Entonces, tenemos que partir de esas premisas que la modulación de estos principios es fundamental para entender el procedimiento especial sancionador. La traslación de una figura jurídica no es siempre, ni lo debe ser, a rajatabla. Porque entonces estaremos dándole tratamiento a un procedimiento administrativo sancionador que no tiene esa calidad y no, su origen no fue ese. Su origen, su naturaleza, su finalidad, su sentido, sus alcances, su ámbito de protección, no son los mismos. Se construye nutriéndose de varias ramas del derecho, pero no son esas ramas del derecho. Aquí entonces hablamos de que se trata de la necesidad de modular los principios que rigen el ius puniendi, tanto en la fase investigadora, ojo, estamos hablando de los dos. Estamos hablando de los dos. Instituto Electoral, quien integra, recibe e integra la investigación. Y estamos hablando del Tribunal Electoral. ¿Sí? Esas premisas valen para los dos, tanto para las autoridades investigadoras como para las autoridades resolutoras. Los principios del ius puniendi deben modularse, deben flexibilizarse, deben aterrizarse a las necesidades propias del derecho administrativo sancionador. Entonces hablamos de un diseño abstracto de las reglas que rigen los procedimientos sancionadores. De esta manera, la configuración del modelo normativo en estos procedimientos parte de estas premisas que ya mencionábamos. Hablamos de que el derecho penal puede ser el género y el procedimiento administrativo sancionador electoral es una de esas especies. El derecho penal, otra de estas características, aborda los bienes jurídicos de mayor envergadura e importancia dentro de un Estado constitucional, democrático de derecho. El derecho administrativo sancionador, por su parte, tiene un enfoque general de intereses enfocados a las necesidades, a la atención de principios y derechos a los que debe adaptarse. El derecho sancionador, tanto el penal como el administrativo, cada uno con sus características, con sus bases y sus principios, busca la prevención de conductas ilícitas, contrarias a derecho, y recordar, como lo he venido mencionando, que no todos estos principios son aplicables y no todos lo son trasladables tal y como vienen en el derecho penal. Porque habrá quienes dicen, bueno, es que la presunción de inocencia. Yo en términos del artículo 20 de la Constitución debo... Sí, bueno, la presunción de inocencia, el artículo 20 constitucional establece el principio de presunción de inocencia, sí, pero para el derecho penal. ¿Se trae el principio de presunción de inocencia al derecho administrativo sancionador electoral? Sí, por supuesto, pero no tan cuadrado, ¿sí?, como en el caso del derecho penal. Un ejemplo de ello puede ser el caso de la carga de la prueba en violencia política en razón de género. ¿Qué principios tenemos que tomar como generales para el caso del procedimiento especial sancionador? El principio de reserva legal, que nos dice que las conductas deben estar establecidas en una ley, ¿sí?, que no estamos hablando de la tipicidad pura y dura del derecho penal. Es necesario que las conductas estén en ley, pero habrá conductas abiertas de las que es necesario dotarle contenido a través de los principios constitucionales. Lo vamos a ver ahorita más adelante. Sobre todo en casos que nos tocó a nosotros resolver en materia de consulta popular y revocación de mandato, cuya deficiencia en este punto era muy notoria, ¿no?, respecto de infracciones en estos mecanismos de participación ciudadana. También la regulación previa de las conductas. No se puede sancionar si no existe una conducta establecida ya de manera concreta o general, de manera previa a la comisión de los hechos, ¿sí? Entonces, el establecimiento previo de la conducta es importantísimo. La sanción expresa debe establecer una consecuencia específica. No en todos los casos se da, lo vamos a ver más adelante si nos da tiempo, algunos casos. Y también la interpretación de las disposiciones.
las disposiciones deben ser interpretadas y aplicadas de manera estricta, dado el principio de intervención mínima estatal. Evidentemente, no parten del extremo tratamiento que se da en derecho penal. Esta modulación de estos principios que ya mencioné se van a ir dando en el procedimiento especial sancionador. La presunción de inocencia en procedimientos especiales sancionadores. Nos ha dicho la Corte, ya mencioné el artículo 20 constitucional que establece el principio de presunción de inocencia, pero la Corte le ha dado alguna suerte de contenido constitucional interpretativo al principio de presunción de inocencia. Y nos ha dicho la Corte que el principio de presunción de inocencia es un principio poliédrico, es decir, tiene varios lados en el que tiene que tratarse, tiene que estar viendo. El primero de ellos es el principio de presunción de inocencia como regla de trato. Los denunciados, las denunciadas, las partes denunciadas siempre tienen que estar, deben ser tratadas durante el proceso como inocentes. Esto implica, pues, no ser hostigados, no inducirlos, no inducir intencionalmente una confesión, la mínima intervención estatal, etcétera. Entonces, como regla de trato, pues siempre la protección de la investigación, la confidencialidad de los datos, etcétera. Todo esto tiene que venir o enmarca de alguna manera este principio o este subprincipio de la presunción de inocencia como regla de trato de la persona bajo proceso. Otro es como estándar probatorio o regla probatoria. Nos dice la Corte que se deben reunir todos los medios necesarios para considerar que existe prueba suficiente para destruir esa presunción de inocencia. ¿A quién le corresponde destruir la presunción de inocencia? A quien acusa. Ojo, pero no solamente es quien acusa, en el procedimiento especial sancionador no solamente es quien acusa. O sea, y nos vamos, porque esto nos daría irnos, les gusta mucho a los civilistas, sí, pues es el principio dispositivo, es el que acusa, tiene que presentar. No. Está al lado al lado del denunciante o de la denunciante, está una autoridad administrativa electoral que a partir de esas pruebas mínimas que presenta el denunciante, está obligada a realizar todas las diligencias necesarias, idóneas, oportunas, jurídicamente viables, objetivas, para integrar una adecuada investigación y llegar al conocimiento de la verdad, porque es muy cómodo. A ver, yo trabajé, yo fui consejero electoral estatal, yo estuve en un tribunal electoral estatal, y lo digo, porque lo sé, y también ahorita en el procedimiento especial sancionador en el orden federal. Cualquier causa puede ser para la autoridad administrativa causa de desechamiento. No. Hay que quitarnos esas telarañas de la cabeza, O sea, no es quitarse el trabajo por quitárselo. Es que atrás de eso, atrás de esa queja, atrás de esa denuncia, hay quienes están reclamando violencia política de género, están alegando intervención indebida de servidores públicos en la contienda electoral, están alegando financiamiento ilícito, están alegando financiamiento ilegal, están alegando condicionamiento de programas sociales, compra, presión, coacción al electorado. Como regla probatoria, sí está la presunción de inocencia. Entonces, pero lo que tenemos que hacer es juntar todas las pruebas, ordenar todas las pruebas, realizar todas aquellas diligencias. Ya vamos a señalar qué características deben tener las diligencias más adelante. No sé, ya adelanté de alguna manera esto, ¿no? ¿Qué características? Cualquier diligencia no. Precisamente se tiene que abrir una línea de investigación para lograr obtener información que permite la averiguación de la verdad. Eso nos va a llevar a concluir siempre y en todos los casos que hay una infracción y que debe sancionarse a alguien. No, es simplemente averiguar la verdad. Si esto que me vienen a denunciar aquí y de las pruebas que me están aportando, fotografías, videos, testimonios, lo que sea, una vez desahogadas las diligencias, pues no es posible advertir que hay una infracción, o si la hay. Eso le corresponderá al Tribunal Electoral Estatal definirlo, ¿no? Pero finalmente se tiene que hacer lo que se debe hacer. Y desde mi punto de vista, lo que se debe hacer es una adecuada diligenciación del proceso.
sea, recabar las pruebas necesarias, idóneas, oportunas, suficientes, objetivas, jurídicamente viables, que permitan integrar adecuadamente un procedimiento. Eso lo tiene que hacer por su parte la autoridad administrativa para desvirtuar el principio de presunción de inocencia. Sí. ¿Lo tiene que hacer el denunciante? Sí. ¿Lo tiene que hacer el órgano jurisdiccional? Por supuesto. Si dentro de el momento en el que va a resolver el órgano jurisdiccional advierte que no está debidamente integrado el expediente, lo tiene que devolver a la autoridad administrativa. ¿Lo va a devolver únicamente así porque quiere el tribunal? No, le tiene que sostener al instituto porque son necesarias esas pruebas. No nada más sí porque pues hoy me levanté y digo, pues hay que devolver el expediente y me invento cualquier prueba. No va por ahí. Si voy a devolver el expediente, tengo que argumentar, tengo que razonar, le tengo que decir que estas diligencias reúnen estas características y que son necesarias para que yo como juez adopte una decisión final. Porque esa también es otra que se hace, ¿no? Pues parece frontón, digo, tenis, ¿no? La pelota para allá y luego para acá, y pues no es así. Si se va a devolver el expediente y que no es lo más idóneo, porque se supone que el instituto debió haber integrado bien un expediente, y si no lo hizo, y le vamos a decir cómo, por qué y cómo lo debe hacer, pues de una sola vez, preferentemente. Eso excluye la posibilidad de que los institutos puedan realizar otras diligencias adicionales a las que ordena el tribunal. No excluye. Si derivado de esas diligencias el instituto advierte otras que permiten reforzar a su juicio o a su consideración, pues las ya ordenadas, pues las tendrá que hacer. O sea, es un tema de mutuo entendimiento. Desde que llega una queja al instituto, el tribunal tiene que estar monitoreando esa investigación para evitar una devolución. Así lo hacemos, al menos en el ámbito federal. Tenemos un sistema compartido entre el instituto y el tribunal. En cuanto llega una queja y la reciben en oficialía de partes del instituto, se turna a una magistratura de manera preliminar. Y es esa magistratura con su equipo quien se encarga de irle dando monitoreo a qué diligencias está realizando paso a paso. Cuando van a llevar a cabo la audiencia, el instituto te marcan, te mandan un correo, oye, ya voy a emplazar, vamos a proceder después de la audiencia, pues a llevar a cabo la remisión del expediente. Y bueno, hay un intercambio de ideas. ¿Eso compromete criterio? No compromete criterio, porque finalmente quienes van a resolver no es un magistrado, son 3. Y si 3 magistrados dicen que se debe devolver el expediente, se va a devolver, pero eso permite evitar devoluciones excesivas, porque desde un inicio, pues ya ambos están en el entendido de qué es lo que se está integrando. Transparencia. Decía un justice de la Corte Suprema de los Estados Unidos, la luz del sol previene muchas infecciones. Entonces, creo que pues a través de esto es importante tenerlo, compartir información, porque al final de cuentas se trata de un binomio, porque eso puede provocar devoluciones. Bueno, presunción de inocencia como regla probatoria. Regla de juicio o estándar probatorio, pues nos dice este principio que es necesario establecer las condiciones de la prueba de cargo para considerar que es suficiente, idónea para adoptar una decisión. Establece a cuál de las partes va a perjudicar el hecho. De esta manera, la circunstancia de que no se satisfaga el principio de presunción de inocencia visto como regla de juicio, pues de alguna manera afecta a las partes, afecta al proceso, porque es trabajo del tribunal argumentar, razonar adecuadamente que con este cúmulo de pruebas se está llegando a la conclusión de que se destruye la presunción de inocencia. Entonces, más allá de cualquier duda razonable, esta persona cometió la infracción. O un factor probabilístico altísimo que es indicativo de que esta persona cometió la infracción, dependiendo del tipo de esquema que se quiera adoptar. Pero que existan probabilidades sumamente altas, y hay que ponerlo en evidencia en la sentencia, de que con estas pruebas esta persona cometió los hechos bajo estas circunstancias y le corresponde este tipo de sanción. Tiene que el tribunal argumentar, razonar de esa manera para poner de manifiesto que esta persona cometió la infracción.
o poner de manifiesto que no la cometió, ¿no? Son pruebas suficientes que permiten establecer que esta persona no cometió la infracción, o es prueba insuficiente para llegar a una conclusión de que cometió la infracción, que son cosas distintas. No es lo mismo decir, hay prueba suficiente para decir que esta persona no cometió la infracción, o hay prueba insuficiente que permite establecer que esta persona cometió la infracción. La ausencia de prueba no es prueba de la ausencia. ¿Qué otros casos tenemos que ponen de manifiesto algunas particularidades del procedimiento especial sancionador? Pues la violencia política en razón de género, ya lo adelantaba. Al resolver el subrec 91 de 2020, la Sala Superior puso de manifiesto, entre otros aspectos, que la valoración probatoria en los casos de violencia política debe realizarse con perspectiva de género, lo cual, ojo, por el tema de la carga probatoria. La valoración en temas de violencia política en razón de género, los casos deben realizarse primero con perspectiva de género. Y esto no implica trasladar a las víctimas la responsabilidad de aportar lo necesario para probar los hechos. No se le puede, vienen a quejarse de que le están cometiendo violencia política en razón de género. Pues no hay prueba, regresa por donde veniste. Lo está revictimizando. Entonces, por eso no parte de las mismas, del mismo tratamiento del derecho penal. Se basa en él, pero no puede ser tratado de la misma manera. Por ejemplo, tratándose de víctimas en violencia política por razón de género. Por el contrario, la persona victimaria debe desvirtuar fehacientemente las pruebas que están establecidas en su contra, ¿sí? Y los hechos en los que se basa la infracción. Lo contrario, nos dice Sala Superior, supondría exigir un estándar de prueba imposible para las víctimas. Se deben recabar todos los elementos de prueba para visibilizar situaciones de vulnerabilidad y discriminación. Se debe tomar en cuenta que la persona denunciada puede encontrarse generalmente en mejores circunstancias para probar los hechos narrados. La regla general de quien afirma está obligado a probar no debe aplicarse ante indicios sobre la existencia de discriminación como casos de violencia política. Generalmente los casos de violencia política se dan en contextos donde la víctima está en desventaja para probar. Se da en contextos cómodos para el victimario, ¿no? Entonces, ¿cómo poder probar este tipo de circunstancias? No se le puede pedir que pruebe que su jefe, su jefa, la llamó a su oficina y que le dijo lo que le dijo, porque nada más estaban ella y él en la oficina. O sea, es un ejemplo de muchos, y de otras circunstancias en las que se pueden presentar. Entonces, tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. Y lo que nos corresponde hacer es la averiguación de la verdad, sea cual sea esta, al menos jurídicamente hablando. Porque es muy cómodo, es muy cómodo, de verdad es muy cómodo desechar, pero nos hemos puesto a pensar el daño que le generamos a la persona al desecharle una queja. No estamos como instituciones para perjudicar, estamos para acompañar, para solidarizarnos, para dar una respuesta a lo que se nos está planteando. Y un desechamiento, perdónenme, pero no es una respuesta. Hay algunas excepciones a esta regla, por ejemplo, tratándose de la prueba ilícita, ¿no? Me parece que una prueba exhibida, por ejemplo, las comunicaciones privadas, a partir de la intervención de un tercero, que no fue parte en la comunicación, pues no puede ser valorada, ¿no? ¿Pueden presentarse comunicaciones privadas en juicio? Sí, siempre y cuando la presente alguna de las partes que intervinieron en esa comunicación. Si lo presenta un tercero, entonces la prueba es ilícita. O sea, no está prohibido presentar comunicaciones privadas como prueba en un juicio. Podemos ir a la jurisprudencia de la Corte, podemos ir a los casos resueltos por el Tribunal Electoral. No está prohibido. Una conversación de WhatsApp, por ejemplo, que es muy común. Si la aporta alguno de los que intervinieron en la comunicación, es una prueba que debe valorarse. Pero si la aporta un tercero, es un ejemplo. Tengo una comunicación con la magistrada, ¿no? Y el magistrado Miguel, amigo, presenta la conversación en un juicio, pues no, pues es una prueba ilícita. La obtuvo violando las comunicaciones privadas, el derecho a la privacidad. Eso con independencia de, pues, la cadena de custodia, todo esto, ¿no? Que ya tenemos la conservación de la prueba, la adminiculación con otros medios de convicción, etcétera, ¿no?
También tenemos que tomar en cuenta el derecho a la no autoincriminación. El derecho a la no autoincriminación tiene varias aristas. Nos dice que el silencio de las personas inculpadas en un procedimiento pues no constituye un indicio de su culpabilidad. Es que pues tenemos este cúmulo de pruebas, pero pues como no dijo nada, pues quiere decir que es culpable. No, pues, tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a no decir nada, ¿no? ¿A qué obliga a las autoridades? Este derecho de no autoincriminación, de no autoinculparse, obliga a no forzar a las personas bajo ningún medio y bajo ninguna circunstancia a declarar en su contra, ¿no? A autoinculparse. Consecuentemente, son nulas de pleno derecho las autoincriminaciones que se rinden ante autoridades que investigan los hechos. Son nulas en este sentido cuando no se dan bajo los procedimientos, cuando no se dan bajo las reglas que se establecen para su desahogo. Este derecho de la autoincriminación, pues desde luego no ampara las declaraciones con falsedad ante autoridad, sino solamente el derecho a no declarar. Nadie podría alegar el derecho a no autoincriminarse sobre hechos que declaró y que resultaron ser falsos. Es que lo dije, emití declaraciones falsas con base en mi derecho a no autoincriminarme. Una cosa es guardar silencio y no autoincriminarte, y otra cosa es vender una historia falsa. Es que es la coartada, no, sí, bueno, pero estás declarando falsamente, y eso ya es otra falta. Me parece que estos son algunos de las características que debemos tomar en consideración. Me parece que es importante, en el caso de las personas servidoras públicas, ojo aquí, porque hemos tenido casos. Yo alego mi derecho a no autoincriminarme como servidor público. Bueno, en el caso de servidores públicos tiene pues un matiz, tiene ciertas características que deben tomarse en cuenta. Me parece, y entre ellas es la calidad de la persona servidora pública. Me parece que hay un deber tasado, una investigación exhaustiva, y también la calidad de la persona pública, que independientemente de su calidad de servidora pública, eso no la excluye de cumplir con las determinaciones de la autoridad investigadora. Si yo como servidor público tengo información que me están pidiendo y la tengo, y no la quiero dar alegando mi derecho a no autoincriminar, eso no cubre el derecho de no autoincriminación. Tengo que dar la información que tengo en mi poder. Si estoy siendo denunciado por uso indebido de recursos públicos y están pidiendo información relacionada con pues, viáticos, insumos materiales, humanos, todo, y está en mi poder, la tengo que entregar. Y no puedo alegar mi derecho a no autoincriminar. ¿Por qué? Porque existe el deber, nos tenemos que ir a la LEGIPE o a su ley electoral, que las autoridades están obligadas a colaborar con las investigaciones que realiza el instituto. Y más aún, cuando las ordena un tribunal. Aquí un tip para el instituto, quienes nos acompañan, consejeras en el instituto. Normalmente cuando el tribunal devuelve, señalando las diligencias, lo que hace el instituto es decir, bueno, yo he visto muchos casos así, requiero esto y esto porque es una orden judicial. O sea, el hecho de que el tribunal devuelva ordenando diligencias implica una orden judicial, que no va únicamente para el instituto. Ojo con eso. El instituto debe hacerlo porque el tribunal se lo está ordenando. Y eso se lo debe hacer del conocimiento a las autoridades a las que tienen que ir dirigidas los requerimientos. Lo estoy haciendo porque es una orden judicial. Ojo, autoridad requerida no es solamente una autoridad, no es un requerimiento administrativo del instituto, es un requerimiento que viene del tribunal. Y ojo, tribunal, tienen que pensarle muy bien qué es lo que van a requerir, porque además de fundamentarlo, pues tienen que de alguna manera ir dirigido a fortalecer una línea de investigación. Ojo, y al revés, eso es tribunal-instituto. Y al revés, que he visto, hay cosas que las autoridades o empresas privadas no quieren entregar al instituto. A pesar de que el instituto ya los apercibió, ha sucedido que lo hacen del conocimiento del tribunal. Por eso es muy importante la comunicación instituto-tribunal. Lo hacen a ver, tengo esto, pero no me lo están entregando. No sé. A nosotros nos ha sucedido con empresas de telecomunicaciones, ¿no? Quiero saber el número telefónico
¿A nombre de quién está el número telefónico? Si lo hace el instituto, es muy probable, no quiere decir que siempre sea, pero es muy probable que la empresa telefónica o de servicios de telefonía les conteste diciendo, yo solamente lo puedo hacer a través de una orden judicial. Entonces, lo que hace el instituto, o me ha tocado ver que lo que hace el instituto es, te pido por favor que el requerimiento lo hagas, venga de ti. No que el tribunal haga el requerimiento directo, sino que ordéname a mi instituto, pero que la ordenanza venga desde el tribunal. Ordéname que tengo que hacerlo y ordéname que se lo haga de conocimiento a la empresa telefónica. Y entonces ya el instituto ya llega con la empresa telefónica diciendo, pues es una orden judicial. O sea, no que el tribunal directamente lo requiera. Puede darse el caso, pero no es parte del diseño ordinario. Puede darse el caso, sí, pudiera darse. Cuando ya el expediente ya está en el tribunal y dice, pues la única diligencia pendiente, pues es esta, ya no tiene caso de volver, o no tendría caso de volver, yo creo que eso no se hace aquí, pero bueno, para una diligencia, pues no tendría caso de volver. Pues haces el requerimiento directo como tribunal, o sea, nos suena familiar el acceso a la justicia, justicia completa, pronta, rápida, eso tiene que ver. O sea, ver la forma para, pues, dices, es una diligencia y va a entregarlo en 3 días, pues, ¿para qué lo devuelva al instituto? Y se va, Lo que queremos es resolver los asuntos, ¿sí o no? Tanto el instituto como el tribunal quiere resolverlo, ¿no? ¿O no quiere? Bueno, yo no sé de un instituto o un tribunal que no quiera resolver los asuntos. No lo sé, pero se tiene que resolver de manera, artículo 17 constitucional, de manera pronta, oportuna, expedita, completa. Tanto en la autoridad administrativa electoral como el tribunal electoral debe regir, entre otras cosas, un sentido del pragmatismo judicial. ¿Sí? Ser pragmáticos, ser prácticos. ¿Para qué lo devuelvo? Si es una diligencia. Y bueno, obviamente, a lo mejor si es una diligencia y sí se tiene que devolver, puede ser el caso. Es una diligencia, sí, pues es que es una diligencia en donde le estoy pidiendo que le pida apoyo a la unidad de fiscalización del INE para requerir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre estos números de cuenta o estados de cuenta de esta persona. Bueno, sí es una diligencia, pero pues es razonablemente justificado, está razonablemente justificado que lo debo, que se tiene que devolver. O sea, no nos casemos con una idea tampoco. O sea, la multiplicidad de casos, de circunstancias y de situaciones puede ser que sea una diligencia, pero pues sea tan compleja que pues requiere del actuar del instituto, porque requiere de la colaboración con otras autoridades, lleva un tiempo. Pero si es una y te lo entregan, te lo tienen que entregar, sabes tú en tu práctica judicial que esa información te la entregan en 3 días, ¿para qué devolverlo? O sea, en cada uno de los lados debe haber cierto sentido de pragmatismo. Pues tenemos este derecho de no autoincriminación, el cual, dicho sea de paso, también la Corte, al resolver el amparo en revisión 4152 de 2017, señaló, el amparo en revisión 4152 de 2017, la Corte señaló que el derecho a la no autoincriminación de las personas servidoras públicas no tiene el alcance de autorizar a la o el inculpado a negarse a aportar los elementos de pruebas cuyo desahogo se le requiera. ¿Sí? Lo que les acabo de mencionar. No pueden alegar el derecho de no autoincriminación cuando se le requiere información que obra en su poder, ¿no? Porque nos dice la Corte, pues se llegaría al extremo absurdo de que la autoridad investigadora pudiéramos estar obstaculizando de manera absurda e innecesaria pues, la función. La protección a periodistas es otra excepción. El tratamiento es distinto, igual que en violencia política en razón de género, el tratamiento es distinto. ¿Por qué? Porque en el caso de periodistas hay una presunción de licitud de la labor periodística. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en todo Estado constitucional y democrático de derecho debe garantizarse el ejercicio de las libertades, de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de la libertad de opinión, de información, que es propio de la actividad que realizan los periodistas. Entonces, además de desvirtuar la presunción de inocencia, esta va acompañada de una presunción reforzada, que es la presunción de licitud de la labor periodística. Hay una presunción reforzada. De esta manera, pues, es necesario que
se establezcan las condiciones que permitan establecer de manera plena que hubo un ejercicio ilícito de la labor periodística. No hay ejercicio ilícito de la labor periodística cuando un periodista publica una columna en vez de electoral, los 3 días anteriores a la elección o el día de la elección, pidiendo apoyar o no apoyar a determinada fuerza política. Siempre y cuando no esté demostrado que ese periodista es militante de un partido político en específico, porque ahí ya cambia la cosa. Por ejemplo, no está vedado para los periodistas expresarse a favor o en contra en cualquier momento, incluyendo la veda electoral, a través de sus columnas de opinión. Ya lo dice la Sala Superior y está ya en tesis, ¿no? Tenemos también el principio de tipicidad, ya lo mencionábamos, es flexible en el caso, o debe serlo en el caso del procedimiento sancionador, debe partir de una flexibilización mucho más amplia que el proceso penal. El procedimiento especial sancionador está aquí en el tribunal y el proceso penal está allá de aquel lado, ¿no? Entonces, cada uno tiene su lugar y hacer el tratamiento y no mezclar indebidamente los términos de ninguna manera. ¿Qué ejemplos tenemos de esta flexibilidad? Van a decir, bueno, ¿y eso qué? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se resuelve? A ver, tenemos algunas infracciones de carácter abierto. Por ejemplo, cuando la ley dice, al final, esto de cajón desastre, que dice, las demás infracciones o violaciones a la ley y sus disposiciones reglamentarias. De ahí puede derivar una infracción, de las disposiciones de la ley. Se establece un catálogo de infracciones y al final dice las demás disposiciones establecidas en la ley o en sus disposiciones reglamentarias. Bueno, pues hay que checar pues, todo lo que dicen los deberes, las leyes correspondientes, y si se infringió alguna de estos deberes, de estas reglas, de estas directrices, pues estamos en presencia de una infracción. Otro ejemplo, lo mismo sucede con la vulneración al principio de neutralidad por parte de servidores públicos. Cuando un servidor público de alto nivel de una entidad federativa va a otra entidad federativa a apoyar al candidato de su preferencia, pues está violando el 134 constitucional. Es que no está en el catálogo, no está. No, pues es que ya dijo Sala Superior que aunque no esté ahí, pues puede haber una violación directa a la Constitución, que no solamente es violación al principio de neutralidad, sino también violación al principio de equidad en la contienda. ¿De cuál contienda? De la que fue a apoyar allá, a ser porrista de aquel lado. Son ejemplos de la flexibilidad, de la abstracción o de la amplitud que tienen este tipo de disposiciones y que no serían ni por asomo consideradas en el derecho penal. ¿Estamos de acuerdo? Pero ese es derecho penal, aquí es derecho administrativo sancionador. ¿Da pauta para resoluciones subjetivas? No, porque también la Sala Superior ha establecido los parámetros que deben seguirse en cada caso, ¿sí? Para poder emitir una resolución pues apegada o objetivizada en estos casos. Entonces, ¿qué parámetros? Pues una norma que contenga una obligación. ¿Cuáles son estos parámetros? Una norma que contenga una obligación o una prohibición. 2, una norma con una prevención general relativa a quien inobserva esa obligación. La consecuencia es la posibilidad de imponer una sanción. Y 3, un catálogo o cláusula general de sanciones aplicables cuando se inobserve una normativa. Entonces, tenemos este tipo de casos. Ya mencioné al menos 2. Ahora pues voy a mencionarles un tercero. El caso de la revocación de mandato. Pues tenemos que en la acción de inconstitucionalidad 151 de 2022, la Corte pues señaló que la existencia, y cito expresamente, la existencia de un catálogo de consecuencias genéricas en la LEGIPE que del análisis casuístico pudieran considerarse aplicables de manera directa a las prohibiciones en materia de revocación de mandato y, conforme al criterio de la segunda sala, que ha sido citado, deben tomarse en consideración los siguientes pasos. 1, análisis del caso concreto. 2, que se advierta que la prohibición infringida es similar a alguna contenida en la LEGIPE. Ojo, se advierta que la prohibición infringida es similar a alguna de las contenidas en la LEGIPE. Y 3, que su consecuencia sea la aplicación exacta para estar prevista de manera genérica. Si ustedes van a la ley de revocación de mandato, a la ley de consulta popular, no tenemos un catálogo de infracciones propias de la ley de revocación de mandato y propias de la ley de consulta popular. ¿Qué se hace ahí? Lo que dijo la Corte es, bueno, pues te vas a tener que basar
provisionalmente en la LEGIPE, por ejemplo. ¿Debería tener la revocación de mandato un catálogo de infracciones? Sí. ¿No los tiene? En el derecho penal, pues no hay delito. En el derecho penal no hay delito, pero en el derecho administrativo sancionador no es así. Es más flexible. Esa es su naturaleza, ser más flexible. ¿Por qué? Porque lo que se busca es garantizar los principios constitucionales. ¿Qué principios constitucionales? Ya lo mencioné. Equidad, igualdad, neutralidad, laicidad, separación iglesia-estado, las libertades, expresión, información, petición, prensa, opinión, derecho a votar, ser votado, asociación, afiliación, entre otros. Todos estos derechos, ¿cómo se garantizan? Todos estos principios, ¿cómo se garantizan? Si no tenemos un catálogo de infracciones. En la ley de revocación de mandato, salvo los casos específicos que vienen en los artículos de la prohibición de difundir propaganda, no hay más. Entonces, de ahí se tuvo que ir generando una línea o una doctrina judicial que permitiera evitar fraudes a la ley, que permitiera evitar pues, un desequilibrio en estos procesos de participación ciudadana y que permitiera generar condiciones acordes al respeto y garantía de los principios constitucionales que deben salvaguardarse en esta serie de procesos de participación ciudadana. Alcances de la competencia investigadora. Pues el principio dispositivo sí rige. ¿Rige preponderantemente? Sí, rige preponderantemente. Pero no es únicamente el principio dispositivo, ¿sí? No rige de manera exclusiva el procedimiento. Se basa en él, pero no es únicamente el principio dispositivo. ¿Sí? Existen, ya lo mencionamos en algunos casos, aspectos en los cuales hay que actuar de motu propio, hay que actuar con base en las facultades que tiene, uno, la autoridad administrativa electoral y dos, la autoridad judicial. Pues las exigencias mínimas, la presencia de una denuncia, ¿sí? O sea, no se puede actuar sin una denuncia. A diferencia del proceso penal, ojo, basta con la noticia criminal para iniciar una carpeta de investigación. Aquí no, aquí se requiere una queja. Se requiere la presentación de una queja, ¿no? Es necesario aportar un mínimo de indicios de material probatorio para determinar si existe, si se ejerce esta facultad investigadora, ¿sí? Obviamente, pues, ese mínimo de exigencia, pues, debe ser determinado en cada caso. Es que yo, ¿cómo le hago acá? Cada caso debe tener sus particularidades. A partir de ahí, realizar un análisis preliminar y determinar, pues, si la queja es viable, es posible realizar diligencias por parte de la autoridad administrativa electoral, diligencias mínimas, ¿no? Para empezar la diligenciación de los hechos, o si es notoriamente improcedente, ¿no? Puede darse que en razón de que los hechos que se denuncian no pueden alcanzarse jurídicamente por ser notorio su imprecedencia, ¿no? Derivada pero sí lo tiene que hacer la autoridad administrativa. Debe hacer diligencias preliminares, mínimas, ¿sí? Para iniciar una investigación. ¿Qué características deben tener las diligencias, tanto para el órgano administrativo que integra la investigación como para el tribunal que en su caso ordene la realización de diligencias adicionales? Pues las diligencias deben ser idóneas, ¿no? ¿Y qué quiere decir que sean idóneas? Pues deben estar dirigidas al fin pretendido, sin prolongarse, ni comprender aspectos que atenten contra los principios consagrados en el artículo 17 de la Constitución. No podrá ser una diligencia idónea, por ejemplo, pues aquella que no sea pragmática, aquella que dilate innecesariamente un procedimiento, sin ninguna relación con las demás diligencias, por ejemplo. No es idónea, entonces. Debe enfocarse al fin pretendido, a fortalecer la línea de investigación, a apoyarse con las demás diligencias. Debe tener una característica también de mínima intervención, que implica que la autoridad, ya sea instituto o tribunal, debe elegir las diligencias que afecten en menor grado los derechos fundamentales de las personas. La intervención mínima se enmarca en los principios de legalidad, profesionalismo
exhaustividad, concentración de actuaciones, idoneidad, eficacia y expeditez. También las diligencias deben ser proporcionales, deben cumplir con un principio de proporcionalidad. ¿Qué implica? Pues implica ponderar si la molestia a los intereses individuales guarda una relación justa con la necesidad de fiscalizar, verificar o investigar hechos materia del procedimiento. Entonces, debe reunir al menos estas características. Las diligencias deben reunir. Como les decía, ni el instituto ni el tribunal, porque se me ocurrió, porque ahora me levanté que esta diligencia, pues me parece que debe ser, no. ¿Cumple con estos elementos? Tenemos que preguntarnos, ¿cumple con estos elementos? Porque esto es lo que le vamos a tener que, de alguna manera, decir. Obviamente no vamos a correr ese test al momento de realizar estas, pero sí de alguna manera explicárselos, ¿no? Palabras más, palabras menos. ¿Por qué se considera que estas diligencias deben realizarse? ¿Qué fin se persigue? ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos indagar? ¿Por qué nos falta? De no tenerlas, ¿por qué no podemos resolver? ¿Por qué no podemos resolver en caso de no tenerlas? Esas es alguna de las preguntas que nos tenemos que hacer. También parte del principio de necesidad de la información, tenemos que considerar pues, el nexo lógico causal en los hechos investigados. Tenemos que ser claros, ojo con esto, tenemos que ser claros y precisos en lo que vamos a requerir. En esto más es menos, Si le meto ahí un rollote, ¿sí? De, es que esta diligencia, así, también deberá hacer esto. Más es menos, porque le llega al instituto ¿y esto qué? Preciso, es como si le estuvieran tirando una flecha a un blanco. Dar en el blanco. Así. No hay necesidad de ser rolleros, No hay necesidad. Obviamente, si el instituto tiene dudas, pues lo lógico, lo normal y lo natural es, pues existe mucha tecnología, ¿no? Oye, ¿me está requiriendo esto? Digo, creo que es lo natural, ¿no? Pues, ¿cómo lo hacemos? O tengo dudas al respecto. Nada de fantasmas de la autonomía, y eso no tiene que ver, pues. Eso no tiene nada que ver. Nada. Nada que ver. Cero, Cero. Es trabajo conjunto, es colaboración. Para eso está el diseño. Para eso pusieron dos. Claridad y precisión en lo requerido. Referirse a los hechos propios de quien otorga la información. Requerimientos no insidiosos ni inquisitivos, o sea, que vulneren el derecho, que sean actos de molestia, o sea, requerimientos directos al denunciado, ¿no? Pues no, se le habla al denunciado ya cuando se tienen pruebas suficientes para hacerlo llamar en una audiencia. Entonces, referirse a ausencia de requerimientos, precisar la sanción aplicable por el incumplimiento. Evidentemente, ustedes como autoridades, instituto o tribunal, tienen que señalarle a la autoridad que van a requerir o a la persona que van a requerir que ustedes creen que tienen la información y le están argumentando por qué tiene esa información o debe tenerla. Tienen que establecerla. En caso de incumplimiento, se aplicarán las sanciones que establece el código, la ley electoral estatal, tal. Tienen que requerir, pues tienen que apercibir. Son autoridad, somos autoridades. Pues es un llamado a misa, ¿no? Diligencias de investigación en determinadas temáticas. Por ejemplo, en el caso de violencia política en razón de género, la Sala Superior estableció, además de la tesis de los 5 elementos para determinar la violencia política de género, en el REP 602 de 2022, otros elementos adicionales cuando se tratan de expresiones que pudieran tener visos de violencia política. Por ejemplo, nos dice la Sala Superior que debe establecerse el contexto en el que se emite el mensaje, la expresión objeto de análisis, cuál es la semántica de las palabras, el sentido del mensaje, la intención del mensaje, ¿no? Hemos dictado medidas de reparación integral y, pues también, en el caso de los juicios electorales, nosotros devolvemos expedientes en el caso de juicios y les denominamos juicios electorales a través de la figura del juicio electoral para la debida integración de los expedientes.
¿Cuándo? Cuando se advierten omisiones o deficiencias en la integración del expediente o en su tramitación, porque puede haber también en la tramitación deficiencias u omisiones, en donde se ordena pues, la realización de mayores diligencias con NAS y se le otorga, puede o no otorgársele un plazo para llevarlas a cabo. Nosotros, en términos generales, no les establecemos un plazo a la autoridad, electoral, porque pues, es un cúmulo de diligencias de las cuales no depende del instituto, pues el cumplimiento, depende de a quienes va dirigido los requerimientos, a quienes van dirigidos los requerimientos. Entonces, generalmente no le señalamos un plazo, salvo que estemos plenamente seguros de que eso se responde en determinado tiempo, ¿no? Pero generalmente no hacemos eso. Pero existe esa posibilidad, ¿sale? También devolvemos los expedientes cuando existe una deficiencia en la tramitación, ya lo decía, como por ejemplo en el caso del emplazamiento deficiente. Del emplazamiento deficiente, hay un emplazamiento deficiente, no se establecieron con claridad las conductas, no se fundamentó adecuadamente, las conductas no corresponden a los fundamentos del emplazamiento. Entonces, una garantía del debido proceso es el adecuado emplazamiento a las partes, ¿no? Porque eso trasciende al resultado de la decisión o puede trascender, no garantizar adecuadamente la audiencia de las partes y no garantizar adecuadamente el emplazamiento. Entonces, o una indebida notificación, incorrecta, deficiente, puede también traer como consecuencia la devolución. No es muy común, yo lo puedo decir desde la experiencia de la sala especializada, no es común, son excepciones, y deficiente integración, indebida integración, deficiencias en el emplazamiento, deficiencias en notificaciones. ¿Por qué no es tan común ahora? Porque existe esa comunicación. Entonces, cuando hay un emplazamiento, pues hasta nos comparten el emplazamiento. Nos comparten el emplazamiento. ¿Cómo lo ves? ¿Eso garantiza al instituto que no se le va a devolver el expediente? No garantiza, porque quienes toman la decisión son los magistrados, ¿no? Pero ayuda mucho. Ayuda mucho. Y tan ayuda que son pocos los casos. En comparación con los resueltos, son pocos los casos que se devuelven. Si hay, pues, somos humanos y tenemos errores. Pero pues lo que se busca es que un expediente pues esté debidamente integrado, plenamente generado en cuanto a las condiciones que requiere la ley, que requieren los lineamientos y pues en condiciones de resolver. Ya decíamos este tipo de casos. También otro, y ya con esto termino, pues bueno, vamos en el incumplimiento de las sentencias, en los incidentes de cumplimiento de sentencias. Nosotros abrimos incidentes de cumplimiento de sentencias. Cuando dictamos medidas de reparación integral, esto es la emisión de una disculpa pública, la publicación de un extracto de la sentencia, la toma de un curso de capacitación, la publicación de determinados contenidos, la traducción de un texto a una lengua indígena, el perifoneo de una sentencia o de un extracto de sentencia en una lengua indígena en determinadas comunidades indígenas, cuando resolvemos o cuando dictamos sentencias con perspectiva intercultural, etcétera, requieren de una supervisión. O sea, no es, se dictan estas medidas de reparación integral y ya, se archiva el expediente. No, pues no. O sea, es darle seguimiento y llegar hasta un cumplimiento, supervisar el cumplimiento de la sentencia. Sí publicó el extracto por el plazo y la temporalidad y en las formas y condiciones en las que se le pidió. Sí publicó la disculpa pública en la forma, términos, condiciones y plazos que se le requirió, etcétera. Sí tomó el curso de capacitación, si fue a su cargo, si fue a su costo, requerirle a la institución que debió dar el curso, que informe si lo tomó, resultados, certificado, diploma, lo que le entreguen, el pago, el resultado que obtuvo, si aprobó o no aprobó el curso, todo eso, un cumplimiento integral. O cuando se dictan multas, pues que la multa esté pagada, que el instituto nos remita la información de que la multa está pagada.
pues es algo básico, ¿no? Yo no puedo dar por cumplida una sentencia si no sé si yo impuse una multa por una infracción y no sé si esa multa está pagada. O sea, y hay muchos casos. O sea, hay supervisión de cumplimiento. Entonces, ahí, facultades de los órganos jurisdiccionales en el procedimiento especial es otro ejemplo. Se les tiene que requerir a los involucrados, a las personas sancionadas, que remitan la información y la documentación que demuestre pues, el cumplimiento al ordenado en la sentencia. Al instituto, si le ordenó, se le requiere al instituto, pues porque el instituto informe si esa multa fue pagada. O sea, y hasta en ese momento yo voy a tener por cumplida la sentencia, porque hasta ese momento se satisface el 17 constitucional, una justicia completa. Y una justicia completa no implica el dictado de una sentencia. Tenemos que llegar hasta el cumplimiento de la sentencia. ¿Qué fenómenos hemos encontrado? Por ejemplo, el caso de violencia política en razón de género, les imponemos multa, les imponemos medidas de reparación integral, ¿y qué creen que pasa? Desaparecen de la faz de la tierra. ¿Y qué creen que hacemos? Los buscamos hasta debajo de las piedras y los encontramos, pero mediante requerimientos judiciales. De verdad, se desaparecen, ¿eh? Se desaparecen. Muy, muy, muy valientes para violentar a una mujer, pero ya cuando tienen una sentencia definitiva y firme y se les requiere el cumplimiento, emite la disculpa pública, publica el extracto de sentencia, toma un curso de capacitación sobre derechos de la mujer, desaparecen. Pero los encontramos. Afortunadamente, no hemos tenido a nadie que no encontremos. Y les va peor, porque hay desacato y entonces viene una multa más fuerte. O sea, hay casos en los que hemos realizado más de 40, 50 requerimientos, no recuerdo bien. Y notificaciones no se diga, porque dentro de esos requerimientos vienen autoridades, miles de notificaciones. ¿Qué tiene que hacer? En los cumplimientos, pues ya la pelota está aquí en el tribunal. En ese caso ya la pelota ya está en el tribunal. Y hasta que se cumpla la sentencia. Ahora, ¿qué sentencias se cumplen y se satisfacen con el solo dictado? Las declarativas. ¿Nosotros emitimos sentencias declarativas? Sí. Hemos llegado a ese punto por criterio ya de sala superior. Por ejemplo, en el caso de las vistas. ¿Qué autoridades nosotros no podemos sancionar? ¿Qué sujetos, o más bien dicho, qué personas nosotros no podemos sancionar como sala especializada? Servidores públicos, directamente una sanción a servidores públicos no se las podemos imponer. Eso lo impone el superior jerárquico o el órgano interno de control, o cuando no tiene superior jerárquico, como en el caso de gobernadores o gobernadoras, el Congreso del Estado. No podemos, solamente nos debemos limitar a declarar que ha cometido una infracción y a dar la vista. ¿Sí? Servidores públicos. Notarios, tampoco a los notarios podemos imponerles sanciones. Eso en términos de la ley aplicable, de acuerdo a la ley, la autoridad superior del notario es la que debe imponer la sanción. Ministros de culto religioso, nosotros no podemos imponer la sanción, sí los podemos emitir sentencia, pero es Secretaría de Gobernación la que se encarga de imponer la sanción. Y extranjeros, en términos del 33 constitucional, y la ley, y pues en el caso de, es otra cosa, el 33 constitucional, además de que no podemos imponerles una sanción a los extranjeros que inciden en asuntos políticos del país, está prohibido en términos del 33 constitucional. Sí podemos decretar que incurrieron en infracciones, pero no podemos sancionarlos. Quien los debe sancionar es SEGOV, Secretaría de Gobernación. Pero otra cosa que tienen los extranjeros es que no hay ley reglamentaria del 33 constitucional. No hay una ley reglamentaria del 33 constitucional. Entonces, eso nos pasó con Belinda, por ejemplo. Belinda es una española, que, bueno, en la sala especializada, pues establecimos que cometió una infracción electoral por llevar apoyo con propaganda electoral en Morelos, en el marco del sismo de 2017, de los sismos de 2017, se determinó que se le denunció y se determinó que había incurrido en una infracción electoral. Se le dio vista a SEGOV, se inició un procedimiento, pero SEGOV tuvo razón, o sea, no tengo un procedimiento, una ley reglamentaria del 33 constitucional. Entonces, no determinó no sancionar a Belinda, entre otros casos que hemos tenido de extranjeros, ¿no? Pero bueno, esos son los sujetos. Lo que nos dice Sala Superior, el cumplimiento de la sentencia se satisface al ser una sentencia declarativa con la mera vista, con la vista que se da a la autoridad. En esos casos
respecto de esos sujetos, la sala especializada está exenta de hacer requerimientos para el cumplimiento de la sentencia, porque esa potestad sancionadora ya corresponde a otras autoridades. Nosotros, dicho sea de paso, antes de que este criterio saliera de sala superior, nosotros habíamos sostenido un criterio interpretativo distinto, un criterio a partir del cual nosotros interpretábamos el 457 de la ley JIPE, que establecía la vista, y interpretativamente le dimos contenido a la vista, señalando que sí podemos darle seguimiento a las... O sea, si bien es facultad de los órganos sancionadores, esta sala debe contar con la información necesaria para establecer qué tipo de sanción se le impuso a o los involucrados. Ahí ese criterio quedó poco menos de un año vigente, fue confirmado varias veces por sala superior, pero hasta que cambió de criterio y dijo, bueno, ya no es necesario que requieras, ya no puedes requerir, la sentencia es declarativa y se cumple y se satisface únicamente con la notificación de la vista. Ya, entonces ya en esos casos ya no abrimos incidentes de supervisión de cumplimiento de sentencia, por orden de la superioridad. Pero en los demás casos sí, partidos políticos, candidatos, ciudadanía en general, etcétera, ¿no? Organizaciones gremiales, empresariales, asociaciones civiles, de todo tipo. Fuera de esos casos sí podemos sancionar. Me imagino que es lo mismo aquí, porque eso se replica a nivel nacional. Entonces, pues eso es lo que sucede. También en el caso, eso pudiera dar lugar para otra plática, si es que después de esta plática, en el caso del anonimato en redes sociales. En el caso de anonimato, muchas infracciones suelen encubrirse en el anonimato. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Entonces, la mayoría de los casos, una gran mayoría, digamos un 98% de los casos, han sido requerimientos de la autoridad judicial a la autoridad administrativa para que amplíe las investigaciones y se ha dado con los titulares de las cuentas, con los administradores de las cuentas, ¿sí? Etcétera. Y bueno, pues obviamente su responsabilidad.